1:04, estamos de regreso en Capital y ahora vamos a hablar de los servicios que nosotros como usuarios recibimos en, por ejemplo, el Metro de Lima, en el aeropuerto, en algunas carreteras. ¿Por qué tenemos la facilidad de reclamar en estos servicios? Porque están fiscalizados por Ocitran. ¿Esto qué significa? Que si yo recibo un maltrato o ocurre algo que a mí me perjudica, por ejemplo, en la línea 1 del metro, yo puedo hacer mi reclamo. Y ahora es más, lo puedo hacer incluso por internet. Muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Nos acompaña hoy día Cintia Yáñez Alba. Ella es gerenta de atención al usuario de Ocitran. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación. Cintia, nos explicabas que acaban de crear un portal del usuario. Explícanos cómo se usa este portal, pero además, ¿qué es lo que pueden reclamar los usuarios? Porque Ocitran, Sutran, a veces se nos confunden los nombres y no sabemos exactamente a quién reclamar, ¿no? Así es, efectivamente a veces hay mucha confusión entre las competencias y alcances de Ocitran y Sutran. Ocitran supervisa la infraestructura, es decir, puertos, aeropuertos, carreteras, la línea 1 del metro que ha sido dada en concesión. O sea, todo lo que es concesionado. Así es, todo lo que es concesionado, y nosotros supervisamos que se preste una debida atención de calidad, de cuidado, que se cumplan los estándares establecidos en los contratos de concesión, a fin de que el usuario pueda recibir un trato adecuado y de calidad. Entonces, efectivamente, como mencionas, desde la semana pasada ya está operativo un portal del usuario, al cual cualquier persona o usuario puede acceder. El link es ocitran.gov.pe/portal del usuario. ¿Qué información van a poder encontrar? Van a poder encontrar información sobre qué derechos tienen, por ejemplo, cuando están en el aeropuerto o cuando están en la línea 1 del metro. Por ejemplo, en el aeropuerto, imaginemos que las escaleras eléctricas no estén operativas, o no hay una debida señalización o alumbrado. Entonces, este tipo de hechos, dado que está relacionado con la infraestructura, pueden ser reclamados por los usuarios. Y digamos, si yo en el aeropuerto el tráfico me parece siempre un caos, o sea, se acumulan los taxis, ¿eso puedo reclamar a Ocitran? De hecho, forma parte del estacionamiento el tema del aeropuerto, también lo podríamos conversar, pero por ejemplo, un tema que siempre llega con frecuencia al aeropuerto, por ejemplo, Jorge Chávez, que lo administra la empresa LAP, que supervisamos nosotros, es por ejemplo cuando hay retrasos de aerolíneas o hay cancelaciones de vuelos, ¿no? Entonces, los usuarios a veces se acercan a la oficina de atención del cliente del aeropuerto y formulan su reclamo. Sin embargo, estos reclamos son declarados improcedentes. ¿Y por qué? Porque no es responsabilidad del aeropuerto supervisar el transporte aéreo, con lo cual no es directamente el aeropuerto el responsable de que las líneas aéreas, o sea, que son empresas aparte, cumplan con sus horarios. De hecho, en este tipo de situaciones lo que debieran hacer los pasajeros es interponer un reclamo, por ejemplo, si es que fuera LAN, Avianca, dependiendo de la aerolínea, o si es que quieren que una autoridad, ¿no?, supervise el tema y verifique si es que efectivamente hubo un incumplimiento, y para que sea sancionada, a quien deberían acudir, por ejemplo, es al Indecopi. Al Indecopi. Okay. Entonces, toda esta información indicando, por ejemplo, cuáles son las infraestructuras que concesionamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros supervisamos 16 carreteras concesionadas a nivel nacional, poco más de 5.000 kilómetros. Sin embargo, probablemente los usuarios no saben cuáles son estas carreteras. Así es. Entonces, de hecho, si uno ingresa al portal del usuario, hay una sección que es Infórmate sobre tus derechos, hay una sección que es Carreteras, hace clic ahí y va a salir, por ejemplo, un mapa identificando cuáles son las carreteras concesionadas, y también al lado derecho va a salir quién opera esa infraestructura, qué servicios tienen, cuál es la tarifa, el peaje que deban pagar, cuáles son las materias que pueden reclamar, entre otras. Muy bien, pero por ejemplo, si yo estoy transitando por una de esas carreteras, digamos, ¿cuál puede ser la de mayor tránsito? Por ejemplo, una carretera bastante amplia, de hecho es la más extensa, que tiene más de 900 kilómetros concesionados, es la carretera en el norte, Irsa Norte, que va desde Paita hasta Yurimaguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que uno está viajando en esta carretera, pagó su peaje, ¿no?, y ocurre un accidente debido a que hubo una indebida señalización, ¿no? Entonces, debía haberse adecuado una señal diciendo que debería haber un desvío, sin embargo no lo hubo y sufrió un accidente. Entonces, el usuario, el pasajero, ¿no?, el chofer del vehículo, por el solo hecho de haber pagado el peaje, tiene derecho a ciertos servicios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, servicio de ambulancia,
auxilio mecánico. Es importante indicar que en el reverso de los tickets de peaje están indicados dos datos importantes. ¿Quién es la empresa que opera y supervisa el mantenimiento de la carretera? Y también hay una línea telefónica a la cual pueden llamar. También es importante indicar que en la mayoría de las carreteras concesionadas, cada 10 kilómetros hay postes que nosotros llamamos postes SOS de emergencia, con lo cual en el caso yo no tuviera algún celular a la mano o no hay un teléfono público, uno puede coger justamente estos teléfonos que están en estos postes SOS y comunicarse automáticamente con el concesionario que tienen centrales de emergencia habilitadas. Ajá. Bueno, sería estupendo que eso hubiera en todas las carreteras del Perú, ¿no? Claro. Pero están... Son las carreteras concesionadas. las concesionadas a nivel nacional que supervisamos nosotros. Muy bien. También he estado leyendo en la información que la mayor cantidad de reclamos que ustedes reciben se da en los puertos. ¿Por qué razón? Así es, efectivamente, nosotros habíamos hecho una estadística y cada año van aumentando la cantidad de reclamos que formulan los usuarios. También cada año hay más usuarios de las infraestructuras y habíamos hecho un comparativo entre este periodo enero-junio 2016 versus el mismo periodo del año pasado. Efectivamente que donde había habido un mayor incremento había sido en el sector puertos, específicamente en los puertos del Callao, en el Muelle Norte se habían recibido una gran cantidad de reclamos por parte de los usuarios referidos a temas de daños que habían sido originados a la carga o a la nave. ¿Pero eso es por mala operación? Puede deberse a diversas razones. Una de ellas, pues, efectivamente puede estar referida quizás a una mala operación por parte de los operadores del terminal. Sin embargo, justamente, por ejemplo, te comento, ¿no? El año pasado, en diciembre, nosotros hemos inaugurado una oficina de supervisión en el puerto del Callao. Estamos ubicados en el terminal Muelle Norte, que lo opera APM Terminals. Y, de hecho, ya estamos teniendo una relación más cercana con los usuarios cuando tienen algún tipo de insatisfacción respecto al servicio que les presta el operador. Es importante indicar, solamente para también informar a los usuarios, aprovechar este espacio, que en cada una de estas infraestructuras, es decir, el aeropuerto, por ejemplo, Jorge Chávez, o los aeropuertos del norte que son y los del sur que están concesionados, o en las carreteras, en las unidades de peaje, o en cada una de las estaciones de la línea 1 del metro, o en los puertos, hay libros de reclamos, ¿no? Entonces, ante algún problema, los usuarios pueden solicitar el libro de reclamos, la empresa tiene la obligación de entregarlo y nosotros, de hecho, como Citran, además de revisar los reclamos y ver cuáles son los temas más reclamados y ver qué temas se pueden mejorar, también vemos que los reclamos sean atendidos en los plazos que están establecidos. Ajá. Y si es que, por ejemplo, un usuario del Metro de Lima hace su reclamo, pide el libro de reclamaciones, deja por sentado su reclamo, ¿cuánto demora el trámite? El trámite, para esto es importante indicar que desde ocurre el hecho que o no le molestó y que origina el reclamo, hay un plazo de 60 días hábiles para reclamar. Una vez que se interpone el reclamo, que dicho sea de paso, uno de los canales es el libro de reclamos, otro es la página web de la línea 1, hay un plazo de 15 días hábiles para que la empresa responda. Se puede extender hasta 30 días hábiles en casos complejos previa sustentación. Y sobre eso, una vez que el usuario recibe la resolución, es decir, la decisión sobre si su reclamo procede o no procede, es decir, si es fundado o infundado, el usuario puede impugnar. Y justamente en la impugnación, donde quiere que justamente una instancia diferente, superior, revise lo resuelto, es ahí donde nosotros como Citran actuamos como segunda instancia, verificando, ¿no?, qué es lo que pasó. Claro, muy bien. Nos llama Mario desde Lurín. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Señorita, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es tu consulta u opinión? Bonito es el comentario que hace la señorita como si fuera verdad, pero nosotros, yo soy chofer, yo viajo para el norte, para el centro y para el sur. Pero ¿sabe qué pasa? Ahorita me estoy yendo para el Cusco. Y yo cuántas veces el viaje que he hecho, ese poste que dice SOS, eso es solamente letrerito con un pedazo de cemento. Y no cumple la función que ella habla. Ahora, por ejemplo, los peajes que nosotros pagamos para transitar más rápido, pero nos quedamos así, a perder más tiempo de lo que podíamos dar vuelta por otro sitio, donde de repente podemos ahorrar nuestro costo, que es para circular mejor. Yo quisiera que esto sea la verdad, un comentario de verdad, porque le hablo ahorita de Cusco, de acá de Nazca hasta Chalhuanca.
y después por la Libertadores, a partir de, por decir, de Pisco hasta Ayacucho, es solamente pintar nomás, señorita. Es un pedazo de poste pintado con un letrero y no funcionan cuando uno quiere. De repente funcionará de 1000 postes que hay, funcionará de repente uno, pero nosotros queremos que esté ahí en toda la ruta como ella habla, porque nosotros pagamos. Por eje, nos cobran a nosotros por eje. Por eje, así es. Mario, ¿dónde es que tú usaste uno de estos teléfonos y no funcionaba? ¿En qué punto exacto? Para que la señorita de Ocitran tome nota y tome las acciones correspondientes acá, inmediatamente. Claro, yo estoy hablando del último viaje que he hecho, acá en el Abra Negromayo también. He querido reportar un accidente porque mi teléfono había terminado el crédito, porque todos los teléfonos tampoco tienen cobertura a nivel nacional. Hay una empresa que cubre un lado, otro lado y no se puede. Entonces, quería cubrir un accidente y no funcionó, simplemente no funcionaba, señorita. No funcionaba, no había línea, nadie respondía. No, señorita, es puro cuento nomás, eso se pasa sacando plata en el peaje. Eso es todo, señorita. Muy bien, muchas gracias Mario. Bueno, lo que nos dice Mario realmente es muy importante, ¿no? Porque si las empresas que están siendo fiscalizadas por Ocitran no están cumpliendo con poner estos postes SOS, entonces nos están tomando el pelo. Sí, de hecho nuestra función en este caso es supervisar que estos postes SOS estén totalmente operativos. Recojo el comentario, igual vamos a hacer la verificación correspondiente con nuestra área de supervisión. Nosotros tenemos una gerencia de supervisión y fiscalización, y a fin de verificar que nuestros postes SOS que están en las carreteras concesionadas estén plenamente operativos. Y justamente quería aprovechar el comentario de la persona que llamó, Mario. Para indicarles, por ejemplo, que en este portal del usuario hay una sección que se llama Ingresa tu denuncia aquí. Entonces, justamente hechos como los que él describe, ¿no? Que el poste SOS no esté operativo, se tiene que denunciar inmediatamente. Denunciarlo. Entonces, por ejemplo, en esta sección Ingrese tu denuncia aquí, los usuarios pueden tomar fotografías, videos y subirlo, y automáticamente nosotros eso ya constituye como prueba. Así es, como a tiempo real nosotros vamos a poder verificar y tomar acciones más prontas, ¿no? A esperar que la denuncia quizás lleguen por otros canales que tomen más tiempo. Muy bien, vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir conversando sobre este importante tema. No voy en tren, dice la canción pronto, sí, hay que ir, vamos a ir en el tren de cercanías, esperemos, pero además se puede ir en el metro de Lima, se puede ir en avión, se puede ir por carretera. ¡Sí! Y si hay algún problema, uno puede presentar su reclamo y Ocitran va a velar porque ese reclamo se escuche y se solucione. Nos acompaña Cintia Yáñez Alba, ella es gerente de atención al usuario de Ocitran y nos está explicando digamos, cuáles son los casos en los que uno puede reclamar. Se puede reclamar si es que, por ejemplo, como nos decía un oyente hace unos minutos, no funcionan los postes SOS, estos postes donde hay teléfonos para pedir auxilio inmediato en caso de accidentes, por ejemplo, o de una falla mecánica. Estos postes deben estar en las carreteras concesionadas. Sin embargo, nuestro oyente nos decía que no estaban funcionando y ahí es donde Ocitran interviene inmediatamente para ver qué es lo que ha hecho la empresa, porque no ha colocado estos teléfonos debidamente. Cintia, ¿cuáles son los reclamos más comunes que se realizan en el Metro de Lima, por ejemplo? En el Metro de Lima los reclamos más comunes están referidos a la experiencia que tiene el pasajero cuando va a recargar sus tarjetas, es decir, ya sea en la boletería o en las máquinas que están en las estaciones para recargar. Entonces, muchas veces se quejan por la demora, las grandes colas. Muchas veces también a veces los usuarios no tienen una correcta información sobre cómo recargar, entonces ellos también incurren en error.
Entonces, está relacionado sobre todo con el tema de su experiencia recargando sus tarjetas. Y ¿Eso significa que tendría que haber una persona de la empresa asesorando a quienes van a recargar sus tarjetas o qué hay que hacer en ese caso? En realidad lo que ya está haciendo, por ejemplo, la línea 1 del metro, justo ahora estábamos revisando, por ejemplo, qué medidas ellos siempre adoptan de difusión y de mejora de experiencia del cliente. Entonces, por ejemplo, ellos han publicado en su página web cuáles son las estaciones más concurridas en determinados horarios, ¿no? Entonces, de hecho, me he permitido traerlo también ahora a la entrevista. Entonces, por ejemplo, las estaciones con mayor concurrencia son las estaciones de Bayó, los extremos, ¿no? Bayó, Villa El Salvador, Santa Rosa, Parque Industrial. Y aquellas que tienen menor afluencia son El Ángel y la estación Grau. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quisiéramos dar? Es que debemos evitar recargar también las tarjetas justamente en los horarios donde hay alta concentración de clientes. Yo misma paso todos los días por la estación Angamos y siempre a veces veo que hay grandes colas, pero en horas bastante tempranas, ¿no? 7 de la mañana, 7:30. Y en realidad creo que también los usuarios, si bien siempre hay aspectos por mejorar, y de hecho nosotros como Gerencia de Atención al Usuario siempre estamos velando por eso, también quizás mejorar también uno y ver también cuáles son las mejores horas para para poder recargar las tarjetas, ¿no? Mejor Entonces, en vez de hacerlo a la ida, al retorno o tomar con anticipación. De hecho, los usuarios ya saben en promedio cuánto es lo que van a gastar, ¿no? Semanalmente quizás en usar el Metro de Lima. Entonces pudieran hacer un cálculo y quizás recargar las tarjetas con anticipación. Ok, nos llama Gonzalo de San Juan del Lurigancho. Gonzalo, bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, yo quería hacer una consulta y una queja al mismo tiempo. Sí. Hace como 15 días estoy viajando en la línea 1 del metro y bueno, después de bajar la estación, bueno, de salir del tren quería recargar la tarjeta. Y había cola y la cola se está demorando. Ajá. Para esto había habido un percance de una señora que había tenido problemas de salud y le estaban atendiendo arriba en el andén. Ajá. Y la máquina de recarga no aceptaba moneda. Entonces la gente no avanzaba, pues, ¿no? Entonces cuando me acerco me tocaba a mí recargar, no podía. Y no había nadie que te informara de que las monedas, o sea, no aceptaba monedas, y tampoco había ni un letrero que decía no se aceptan monedas. Claro, entonces Para esto había una persona que estaba controlando, era en la noche, estaba controlando el ingreso de las personas, era en la estación Jorge Chávez. Ajá. En la boletería no había ni una persona tampoco. Y habían personas haciendo cola, entonces me quedé haciendo cola y sinceramente esperé en promedio 40 minutos a una hora a que me atendieran. Wow. El problema es de que solo había un personal atendiendo, ¿no? Y ese personal estaba atendiendo a la señora que estaba enferma, se puso mal. O sea, no Yo había creo nadie que nos pudiera deberían- ayudar a los demás. Exactamente, ¿no? Entonces no puede haber solo dos personas trabajando, uno que controle el ingreso de las personas con el tiempo y la otra, bueno, en este caso una emergencia y no pudo atender la emergencia que teníamos los demás, ¿no? Entonces yo hice, para esto, a los 30, 40 minutos llegó una persona de otra estación a cubrir la boletería. Y bueno, yo le dije, oye, quiero hacer una reclamación, ¿no? Para eso me trató de, ¿cómo se dice la palabra? O sea, me sugirió, me disuadió para que nada el reclamo. Que no presentes Yo el le dije, reclamo, bueno, claro. Siempre vamos a hacer ese intento. Claro, entonces dije, bueno, no informa, yo quiero hacer reclamo porque, bueno, no es la culpa de ustedes, no es culpa de la parte administrativa, cómo está manejando el tema. Bueno, de tanta insistencia mía me dio libre de reclamaciones, me dijo que esperara todavía porque la señorita está ocupada. Esperé 15 minutos más para hacer la reclamación. Y bueno, vía correo electrónico en esta semana me mandaron un comunicado, ¿no? Diciendo que el reclamo que yo había hecho era fundado. Pero quedó ahí nada más, o sea, no, y me pidieron las disculpas del caso, ¿no? En este caso. Pero, o sea, creo que deberían de hacer algo más, ¿no? O sea, creo que pedir disculpas me la pidieron las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces creo que la parte administrativa deberían ver mejor, o manejar mejor ese tema, porque no pueden haber solo dos personas, Claro. un encargado y un auxiliar, por así decirlo, ¿no? Con tanta afluencia de gente que hay. Se pueden presentar más de un inconveniente. Por supuesto, puede Estaba pasar cualquier también cosa, haber una emergencia Claro, y no haber nadie ahí estaba que pueda también solucionar los temas. exactamente, y estaba el de seguridad y la señora, bueno, una señorita policía, ¿no? El de seguridad se limpiaba las manos. Yo estoy acá de seguridad y la señorita policía decía algo prácticamente parecido, ¿no? Yo creo que deberían de mejorar eso en ese aspecto, ¿no? Muy bien, Gracias. muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, su opinión, Cintia. Sí,
Efectivamente, en aquellos casos en que los pasajeros o usuarios de la línea 1 del metro se percaten y observen de que no están operativas las máquinas a través de las cuales pueden recargar tarjetas, es un hecho que debieran denunciarlo. De hecho, nuevamente reitero que lo pueden hacer a través del portal del usuario ahora, pueden tomar la foto, subirla y nosotros automáticamente tomaremos acción. O sea, pueden grabar con un video, con su celular, un por video, ejemplo. o tomar una foto, ingresan al portal, que como reitero es ocitran.gov.p/portal del usuario, la sección ingresa tu denuncia y sube la información y nosotros podemos tomar contacto. Ese es un canal, ¿no? Otro canal quizás más sencillo para aquellos que de repente no quieran navegar a través de la web, tenemos una línea gratuita que es el 0800 11 004. Y repitamos por favor el número. Sí, 0800 11 004 o también un correo electrónico que es info@ocitran.gov.pe. Igual estamos en Facebook. De hecho, muchos usuarios a través vía Facebook también nos hacen llegar sus reclamos a tiempo real. Y definitivamente nosotros vamos a supervisar que estos tipos de hechos no sucedan, ¿no? Por supuesto. Nos siguen, tenemos otra llamada aquí que Alex Criollo. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Capital. Gracias, gracias. Sí, te escuchamos. Sí, miren, con respecto a lo que está, bueno, yo recién entro a ver esto, pero el servicio que presta al Metropolitano me parece que no es tan bueno porque siempre hay, a partir de las horas punta, demasiada gente y los transportes son mínimos. Y entonces uno va más apiñado que una lata de sardinas. Lo que se ha solucionado solamente es el tiempo, nada más. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Alex. Ocitran no fiscaliza al Metropolitano, ¿no es Sí, cierto? esta llamada es bastante oportuna en realidad porque nos permite aclarar que Ocitran no supervisa la prestación del servicio ni la vía a través de la cual circula el Metropolitano. Eso depende de la municipalidad. De la Municipalidad de Lima. ¿Y por qué? Porque la Municipalidad de Lima es quien ha dado en concesión justamente esta vía y nosotros no supervisamos el Metropolitano, ¿no? Reiteramos que nosotros supervisamos, por ejemplo, las carreteras concesionadas a nivel nacional y el único caso donde supervisamos una infraestructura que tiene alcance urbano y no nacional es el caso de la línea 1 del metro. Yo también quería aprovechar este espacio para comentar, quizás no muchos están enterados, que recientemente se ha suscrito una adenda entre la línea 1 del metro y el Estado peruano con el fin de poder mejorar e incrementar la cantidad de trenes. De hecho, ahora vamos a pasar de 24 trenes a 44 trenes con 6 coches cada uno, con lo cual en hora punta esperamos que se reduzca el tiempo de espera de los pasajeros de 6 a 3 minutos. Oye, pero esas son estupendas noticias. Esas son buenas Qué noticias. bueno. De hecho, sé que igual va a tomar un tiempo el tema de traer los trenes y de que estén operativos, pero al menos el primer gran paso ya se ha dado, ¿no? Muy bien. Nos llama Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Tu opinión importa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nada, solamente para Bienvenido, dar una idea sobre, digamos, el tren puede ser muy rápido y de hecho que es beneficioso para la sociedad, pero el tema de cargar las tarjetas, porque me imagino que debe ser el mismo método que el Metropolitano, ¿no? ¿Algo parecido o no? ¿Es el mismo sistema, Cintia? No estoy muy informada respecto a cómo es el tema de la recarga del Metropolitano. Efectivamente, a la fecha, las formas como se recargan en las tarjetas del Metro de Lima son a través de la boletería o las máquinas. Y lo que esperamos en realidad que más adelante suceda, lógicamente acá tendrán que ponerse de acuerdo las partes, que es el MTC y la línea 1 del metro, de también poder recargar tarjetas a través de otros canales, ¿no? Como yo sé que ocurre en otros países. Justamente eso es lo que, digamos, lo que yo he visto en otros países, ¿no? Que la recarga es por internet o por celular. No entiendo por qué acá tenemos que combinar lo antiguo con lo moderno. Siempre ponemos... Vamos a poner tarjetas, pero hay que hacer una cola, hay que esperar y hay que tener una persona que nos ayude para poder recargar. Entonces, al final, lo que ganamos con la tecnología lo perdemos a la hora de ejecutar la acción. Entonces, ¿por qué no recargarlo como hacen en otros países? El SunPass lo recargas por internet, el teléfono lo recargas por internet. ¿Por qué tenemos que estar yendo a aparatos si tenemos la tecnología, no? Eso es Sería un poco estupendo. Sí, sería estupendo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es algo, como comento, dependen de las partes que se pongan de acuerdo. Por nuestra parte es algo que obviamente queremos impulsar, porque definitivamente se reduciría el tiempo de espera, las grandes colas. Y los reclamos incluso, ¿no? Porque Incluso justamente uno de de los temas más reclamados es el tema de tu experiencia recargando las tarjetas o en las boleterías. Y lo ideal sería que uno pueda recargar tarjetas, no sé, en un supermercado, en la farmacia,
farmacia, ¿no? O por internet. O por porque es mucho más internet, fácil, ahora o que en todo el mundo celular. utiliza el internet. Así Incluso es. sentada dentro del tren puedes recargar tu tarjeta y ya, sales tranquila. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Cintia Yáñez Alba, gerente de atención al usuario de Ocitran. Nos vamos a la pausa y volvemos. No se muevan. Venimos con más.